Take one. Esta crónica ha sido publicada en la página web de la Iglesia Triunfante de Alamogordo y fue basada en experiencias reales, y en ella les hablo como españoles. Ahora, antes de comenzar, quiero realizar un corto poema a manera de introducción para situarme en lo que para mí es una hermosa historia. Y dice así: aunque pasen los años, los recuerdos bonitos siempre perduran contra las situaciones adversas que en ocasiones se levantan y no sabemos por qué. Pero a la larga el amor permanece y lo demás se va. Y lo que llegó a ser quedaría como recuerdo de la esperanza de lo que pudo haber sido, pero no fue. Así transcurrirían 4 de nuestros mejores años al servicio de la obra del Señor en la península ibérica. Trabajo que se convertiría en el objetivo primordial de nuestra visita a España, aún antes que mi obligación militar oficialmente nos estableciera en Zaragoza. Y digo nuestra porque estoy incluyendo a mi esposa Mary, a nuestros hijos, a mi hija Verónica, a Omar y a Emanuel, quienes entraríamos juntos a España para luego regresar a América después de una estadía que tuvo sus comienzos en el mes de noviembre del año 1984 y concluiría para el mismo tiempo 48 meses después. Relataré algunas de las muchas experiencias buenas que tuvimos de manera breve, y de las no tan buenas las dejaremos en el olvido porque a la verdad ya no vienen al caso. También prefiero no mencionar los nombres de esta gran familia zaragozana, la mayoría de ellos aragoneses de corazón y todos ellos tan majos como la propia España. Muchos fueron los amigos que dejamos al otro lado del mar, como diría yo, a quienes las circunstancias nos separaron cuando mejor nos comenzábamos a conocer. De manera que me limitaré a mencionar solo sus títulos entre sus oficios y lo haré con todo el respeto que ellos se merecen. He aquí algunas de nuestras experiencias convividas en una Zaragoza histórica y moderna que quedó entretejida y bendecida a orillas del río Ebro, al noreste de la península. Bueno, crónicas de lo que ocurriría en su mayoría mientras colaboramos en el Templo Betel de la calle San Antonio María Claret número 8, hasta de esto me acuerdo. Y esto ocurrió todavía, bueno, pensándolo bien, hace unos casi 33 años. Ahora también admito que nunca me consideré una persona religiosa, pero después que el Señor me visitara en la madrugada del Día del Padre, en el año 1981, y a los 27 años de edad, y esto es algo muy personal que obviamente es asunto de fe, pero que provocó que el curso de mi vida cambiara drásticamente. Ahora, 3 años después, el viaje a España se convertiría en un reto para mí y para toda mi familia. En estas narrativas relataré lo mejor que pueda el espléndido trabajo que la familia de la Iglesia Betel estuvo realizando en España durante ese tiempo y la manera en que nos permitieron sembrar una pequeña semilla de esperanza en el transcurso de esos 4 años. La visita a España no fue cosa fácil y por casi 2 años sentimos los aires del Espíritu del Señor apuntándonos en esa dirección. Recuerdo algunos sueños al principio de ese primer año, antes de viajar a España. Sueños donde un gran toro negro corría hacia mí y tenía que subirme a un árbol muy grande para escaparme de él. Tan solo eran sueños, pensaba, hasta el día en que me llegaron las órdenes oficiales para trabajar en un recinto militar americano en una instalación española. Una serie de eventos imprevistos que ocurrirían justo antes en Puerto Rico y en San Antonio, Texas, confirmarían más adelante que nuestro viaje a España estaba en realidad siendo ordenado por Dios, para nuestra sorpresa, y no por el gobierno militar a quien yo respondía. Sin embargo, cuando llegamos a la cuenca del Ebro, después de todo, la Zaragoza de España no nos pareció demasiado extraña. Ya Dios estaba preparando el camino. Y nada de extraña, a mí me pareció el lugar donde se preparaban las mejores tortillas de patatas del mundo. Recuerdo que el día anterior habíamos viajado en coche desde Madrid hasta Zaragoza y que solo contábamos con lo que nos había dicho un evangelista que casualmente habíamos conocido
y que ahora vivía o iba a vivir en Terrassa, a los alrededores de Barcelona. A él y a su esposa también les habíamos conocido en una visita que hicimos a Puerto Rico durante el verano. Estos coordinadores no tendrían nada que ver con Zaragoza hasta el año entrante. Mientras tanto, nos fuimos a vivir a un pequeño pero acogedor chalet al pasar el túnel de la Muela. Nunca me olvido. Y después de un corto tiempo, entre el frío, la lluvia y por falta de espacio para una familia de 5 personas, nos tuvimos que mudar a un departamento en el centro de la villa. Esas primeras navidades fueron extraordinarias y nos acoplamos a España como anillo al dedo. Sin embargo, todavía nos faltaría acoplarnos a la labor que Dios nos tendría reservada en la gran ciudad. No pasó mucho tiempo cuando cambiamos de lugar y esta vez a la ciudad grande, muy cerca al Círculo de Madrid, en unos departamentos que se levantaban en la parte posterior a la tienda de calzados entonces llamada Kickers. En esa comunidad nos tocaría vivir los siguientes 2 años y medio. Bueno, regresando a nuestra estadía en La Muela, y a comienzos del 1985 hicimos el primer contacto misionero por medio de una española evangélica que trabajaba en el recinto militar y quien nos presentara a un misionero que había conocido y quien era miembro de una denominación evangélica americana. Y según luego me relatara el mismo misionero, su decisión para trabajar en Zaragoza la tomó un día mientras manejaba en su auto hacia Valencia, cuando el Señor le mostró que Zaragoza sería el lugar para plantar una iglesia. Así fue como él conocería un pequeño grupo de evangélicos que unos pocos años atrás habían comenzado a reunirse en las casas. Este misionero y su familia habían sido asignados por las asambleas de Dios a la obra de España. ¿Plantar una iglesia en Zaragoza? Pensaban ellos. Pronto Dios les proveería milagrosamente de un edificio comercial en el centro de la ciudad y cercano a la avenida de Goya. Edificio que para entonces lo tendrían bastante avanzado en su remodelación. Parecía que todo comenzaba a tomar forma para nosotros cuando nos percatamos del inmenso trabajo que estaba por delante. Conocimos la familia de los misioneros americanos y nos parecieron unas personas muy simpáticas y trabajadoras. Además, nos dieron la oportunidad de conocer una parte del trabajo en el campo misionero que no conocíamos, pero que a la larga nos sería de gran utilidad a nosotros en el futuro. También nos dimos cuenta de lo difícil que lo habían pasado los evangélicos en la España de la dictadura del general Franco. Nos comprometimos a ayudarles porque comprendimos que para esto nos había llevado el Señor a España y cada día que transcurría nos quedaba más claro tal convicción. Un video que recibieron ellos de una campaña evangelística en San Antonio, Texas, les serviría de aliento y de confirmación a otra familia misionera recién llegada en esos días, confirmación de que se aproximaba un tiempo de cambio para España. Ahora, nosotros pudimos adaptarnos bastante bien a los cambios culturales, pero entre los misioneros extranjeros realizamos lo difícil que se les hacía a sus familiares hacer lo mismo, aunque los españoles siempre los trataron bien. Tuvimos el privilegio de servir en Betel en lo que fuese necesario, sin tener que ser especialistas en nada, solo en tener una buena disposición para trabajar y ya el Señor se encargaría de lo demás. Y así fue. Además, Dios nos concedió gracia entre la comunidad adjunta a la Vía Hispanidad, donde frecuentemente pudimos compartir con ellos un poco más de esta nueva libertad religiosa que solo unas décadas atrás los evangélicos españoles habían comenzado a disfrutar. Ahora, tengo que admitir que todavía en los años 80 se palpaban diferencias culturales a las que nosotros no estábamos acostumbrados. Fue la parte de España que nunca pudimos comprender. El prejuicio latente hacia los gitanos, aunque ellos eran parte integrante de ella. Para mí una España sin gitanos no sería España, pero ese soy yo pensando. No obstante, aprendimos a convivir con payos y gitanos, de manera que pudimos trabajar efectivamente entre ambas culturas, al mismo tiempo que respetábamos sus diferencias. La línea Politour de autobuses, donde trabajó Mary, también nos serviría como un canal de bendición para llegar a otros.
Conocimos a uno de sus conductores, a un chofer gitano, quien nos abrió las puertas de su hogar para que le hablásemos de Jesucristo. Hicimos una amistad sorprendente. Recuerdo que su familia nos invitó una tarde a visitarles y cenamos en su hogar mientras le compartíamos las bendiciones de Dios. Y no mucho tiempo después, este mismo conductor nos sorprendió el día que detuvo su autobús en medio de la carretera, unos varios kilómetros más arriba, después de pasar el túnel de la Muela, y con lágrimas en los ojos le confesó a mi esposa y a mi hijo menor que ya no podía más. Pidió perdón a Dios en alta voz mientras lanzaba todos sus cigarros que le quedaban por la ventanilla del autobús. Ese día nuestro amigo nació de nuevo. Así se sentía después de abrirle su corazón a Cristo. Hicimos amistad también con un mecánico de la base de fe adventista que solía visitarnos en algunas ocasiones en nuestro departamento cercano al Kickers. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo mientras manejaba su coche de regreso a su hogar. Recuerdo la expresión de su rostro cuando me lo vino a decir. También con él compartimos en el confort de su hogar y junto a su familia las maravillas de Dios. Un hombre de negocios también, oriundo de Guinea Ecuatorial y que trabajaba en el recinto militar, creyó el evangelio